Durante la campaña presidencial, que acaba de concluir con la elección del 7 de octubre, el gobierno nacional y el presidente de la República, así como su comando de campaña, se ufanaron de tener un plan de gobierno para el periodo 2013-2019. Dedicaron largas semanas de hacer de ese tema su tema de campaña, de presentar ese supuesto plan al país y de hablar cháchara y más cháchara sobre el contenido de ese plan. La semana pasada se anuncia un proceso constituyente para la elaboración del segundo plan socialista del gobierno nacional para el periodo 2013-2019, que será presentado por el presidente de la República en su toma de posición de su siguiente mandato. Es decir, que pareciera que el plan de gobierno que tenía el gobierno durante la campaña para el 7 de octubre no es el mismo que está discutiendo ahora para los venezolanos y que pretenden presentar cuando asuma el nuevo periodo presidencial. La pregunta es, ¿había o no había plan de gobierno? Ahora, mientras esta discusión se da a puertas cerradas entre militantes oficialistas, en Venezuela estamos todos los venezolanos viendo cómo la inseguridad sigue sumando vidas humanas todas las semanas. Seguimos viendo cómo la infraestructura vial y las carreteras de Venezuela están totalmente deterioradas. Seguimos viendo los centros de salud absolutamente abandonados. Seguimos viendo la pobreza que existe en toda Venezuela. Pero es que resulta que no estamos hablando de un nuevo gobierno que empieza a discutir un plan de acción, sino que estamos hablando del mismo gobierno que tiene 14 años en ejercicio. 14 años en ejercicio y que pareciera que su principal interés es la discusión política y no la solución de los problemas de la gente, que es la cháchara y no resolver los problemas que los venezolanos tenemos, que es la discusión estéril sobre proyectos que no van, en definitiva, a resolver el problema de nadie. Y nuestra pregunta es, ¿no debería ser más importante para el gobierno discutir en este momento cómo acerca la solución de los problemas de la gente al ciudadano común? ¿Cómo ayudamos a que exista una mejor salud para los venezolanos? ¿Cómo hacemos que los programas sociales lleguen a todos eficientemente y no se quede la plata en los bolsillos de unos pocos? ¿Cómo resolvemos el problema de las carreteras en Venezuela para que no sigan habiendo accidentes que cobren vidas humanas? ¿Cómo asumimos el tema de la seguridad como la prioridad nacional y unimos a todos los venezolanos en función de eso? Mientras tanto, siguen hablando de un nuevo plan. Volvemos a preguntarnos, ¿había o no había entonces programa de gobierno cuando presentaron en su campaña electoral ese supuesto plan? Si así lo es, si así existió, ¿por qué abrir esta discusión ahora? ¿Será que ese segundo plan socialista involucra más expropiaciones? ¿Será que ese segundo plan socialista involucra más afectación a los intereses y a los derechos que tenemos los venezolanos de ser tratados para todos por igual? No es más que la desviación de los grandes problemas nacionales en temas políticos que a nadie le interesan. No es más que la desviación del gran fracaso que han tenido, por ejemplo, en materia económica, cuando la inflación sigue comiéndose los bolsillos de los venezolanos y seguimos viendo cómo los productos no llegan a la gente como deberían llegar. Por eso invitamos a todos los venezolanos a centrar lo que es el análisis crítico de lo que está pasando en Venezuela en los problemas reales de cada venezolano. Y a entender que cuando el gobierno más quiere hablar de política es porque más quiere tapar la situación que está pasando. Y que todo este análisis crítico tiene que llevarnos a participar y a votar, con el entusiasmo de saber que nuestro voto puede derribar obstáculos, con la certeza de saber que es la mejor forma de protestar y de alzar nuestra voz, y con la convicción de que podemos lograr espacios importantes para que la pluralidad en Venezuela se mantenga, para defender la democracia, para defender la descentralización y para defender el derecho que tenemos los venezolanos a ser escuchados y representados. Hablamos en nombre del 45% de los electores, hablamos en nombre de una mitad del país que merece ser escuchada y tomada en cuenta, y hablamos también en nombre de una gran mayoría de venezolanos que quieren vivir en paz, en libertad y en democracia. Por eso, todo esto que ocurre en estos días, que no es más que otra cosa que la misma paja discursiva a la que nos tiene acostumbrado este gobierno, no es otra cosa que la desviación de nuestros grandes problemas. A cada uno de ellos que han salido en los medios de comunicación les preguntamos,
¿Cuándo les va a empezar a interesar el problema de la vida de los venezolanos que no es respetada en este país? ¿Cuándo les va a empezar a preocupar el problema de los pobres en Venezuela que no tienen calidad de vida? ¿Cuándo les va a empezar a preocupar el desempeño económico de este gobierno que no abre oportunidades ni genera empleos? ¿Cuándo en definitiva se van a empezar a ocupar de los problemas de los venezolanos y no de los problemas del gobierno en ver cómo controla y tiene más poder del que ya ha tenido durante 14 años?